Extremadura, y vamos a empezar con el segundo punto del orden del día. Le vamos a dar inicio al segundo punto del orden del día, que está conformado por 3 preguntas. La primera pregunta, la PROC 695, que versa sobre qué medidas plantea la Junta de Extremadura para reducir el número de estudiantes que cambian de grado tras su primer curso en la Universidad de Extremadura. Está formulada por don Joaquín Macías Rodríguez, que tiene un tiempo de 3 minutos para poder formularla. Gracias, señora presidenta. Por la información que tenemos, alrededor del 27% de los alumnos de la Universidad de Extremadura no termina el grado que inició. Esto no quiere decir que dejen los estudios, sino que en gran parte cambian de grado o van a otro tipo de estudios, pero suelen seguir su formación académica. En todo caso, es un porcentaje importante. Y creemos que tiene que haber un plan para abordar este hecho y reducir el número de estudiantes que cambian de carrera de grado tras su primer curso. Primero, por motivos económicos propios de la Universidad de Extremadura. Es una inversión que no está siendo bien aprovechada. Segundo, por motivos económicos para la propia familia, que está invirtiendo dinero en un curso que quizás tampoco tenga mucho sentido. Y después también por tiempo, del propio estudiante. Es verdad que las causas pueden ser muy variadas. Pues desde que no se haya alcanzado la nota de corte en el primer curso y entonces no se elige el estudio de grado que se quiere, o que simplemente se descubre en qué consiste esos estudios y no es lo que uno pensaba, ¿no? Y ahí hay cierta frustración. Puede haber muchos motivos, pero hay una parte que sí, en la que creemos que sí puede hacer un esfuerzo la Junta de Extremadura, el sistema educativo, que es en todo lo relacionado a la orientación y la formación con la información respecto a los estudios y en qué consisten, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que reforzar especialmente, pero estamos abiertos a escuchar cuáles son los planteamientos del Gobierno. Nada más, gracias. Gracias, señor Macías. Le damos la bienvenida a la señora Muñoz, directora general de Universidad, y tiene un tiempo de 10 minutos para poder responder al señor diputado. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Macías, y muchas gracias una vez más por su interés en los asuntos de la Universidad de Extremadura, de la universidad aquí en Extremadura, y por su pregunta. Le reconozco que hoy trae un asunto a comisión que a mí me ha sorprendido. Yo estaba esperando que usted me diera el dato que realmente quería que comentáramos, porque estamos hablando de, concretamente, medidas para reducir el número de estudiantes que cambian de grado tras su primer curso en la Universidad de Extremadura. Me ha dado usted un dato, que es un 27%, que yo, ahora le voy a comentar, que no sé exactamente, sinceramente, dónde ha salido, y aunque es aproximado al que yo tengo, no es el mismo. Mire, la cuestión que usted me plantea se enmarca dentro de lo que es la tasa de abandono de estudios universitarios general, que se viene estudiando desde hace bastante tiempo, al menos 15 años, por parte del Ministerio. Y el informe más reciente que hay publicado se titula «Análisis del abandono de los estudiantes del grado en las universidades presenciales en España». Es de marzo de 2022 y es de la profesora Fernández Mellizo, que es de la Complutense, que es una compañera que suele dedicarse o que ha venido dedicándose al estudio de estas tasas de abandono. Este estudio de 2022, que se refiere al curso 15 y 16, porque, como usted sabe, el abandono se estudia en una serie de años posteriores, se refiere o se centra en términos generales, pero en universidades presenciales españolas y en estudiantes de menos de 30 años. En términos generales, ese trabajo señala que el abandono de los estudios de grado en nuestro país se sitúa en el 33,2%, incluyendo en ese dato tanto los estudiantes que cambian de grado como los estudiantes que finalmente abandonan
Son un 12,4, un 20,8 respectivamente. Entendiendo por abandono cuando un estudiante de nuevo ingreso, en la cohorte que se analice, no se matricula durante 2 cursos o finalmente no titula al finalizar los 4 años. Bueno, pues tanto en el trabajo de la profesora Fernández Mellizo como en las estadísticas del Sistema Integrado de Información Universitaria se arroja cifras de abandono que en el caso de Extremadura son bastante satisfactorias. Por eso me sorprendía su pregunta. Esa tasa de abandono del 33,2 que nosotros, o que yo en este caso, he querido corregir a universidades públicas presenciales, puesto que nuestro sistema universitario se reduce a universidades públicas presenciales. Esa tasa del 33,2 decía en el último año de estudio, en el caso de las públicas presenciales es del 26,55 y Extremadura está casi 3 puntos por debajo en ese mismo año, 24,54 para el año de referencia. Si acudimos a estadísticas posteriores, que aunque de manera previsional ya están disponibles en el SIU, pues Extremadura ha ido mejorando porque ha aumentado la distancia de abandono para bien con respecto a la media nacional. En el curso 18-19, que es el último, Extremadura arroja un abandono del 21,35, mientras que el país está en el 24,70. Quiero decir que en tasas de abandono en general, la Universidad de Extremadura no está mal, está siempre por debajo de la media. Pero es que además estas tasas de abandono que tienen carácter general las podemos particularizar para el caso que usted nos trae hoy aquí, porque usted está hablando de cambio de grado después del primer curso universitario. Efectivamente, las tasas de abandono general se corrigen habitualmente con las tasas de cambio de grado, porque se entiende que el cambio de grado es un caso particular, ¿no? No es exactamente un abandono del sistema. En el caso de Extremadura, si corregimos con las tasas de cambio, pues también nos favorece, porque igualmente, como nos pasa con el abandono, las tasas de cambio de grado después del primer año son las menores del país en los últimos años. Hemos tenido años muy malos. En el decenio anterior hemos tenido años muy malos, pero en los últimos años venimos corrigiendo ese dato. Pero es que además a mí me gustaría poner encima de la mesa, ya que tengo la oportunidad, pues una reflexión, y es que realmente las tasas de cambio de grado en la actualidad y desde que los planes Bolonia están funcionando, no hay que tomarlas exactamente como un dato siempre negativo. El plan Bolonia, que trajo, como todo, ventajas e inconvenientes, una de las ventajas que trajo precisamente fue aportar flexibilidad y versatilidad a los estudios. Es decir, los grados Bolonia lo que hicieron fue aglutinar en el primer curso un módulo de 60 grados de formación básica que por campo de conocimiento se comparte. De manera que esto permite a los estudiantes que acceden a la universidad desde que están implantados estos planes, pues tiene la ventaja de facilitarles que después del primer año analicen su vocación, reanalicen su situación y dentro del campo de conocimiento les permita moverse con cierta facilidad a otra titulación. Aún así, como usted decía, yo estoy de acuerdo, no es un indicador que debamos buscar, pero bueno, es un indicador con el que yo creo que en los niveles en los que está en Extremadura podemos convivir. Bueno, le he traído algún dato, la tasa de abandono después del primer año, el último año estudiado, que es el 2021, ¿no? Para ver el abandono después del primer año, estamos los segundos, pero en el año anterior, en los 3 anteriores estábamos los primeros, es decir, los que menos abandono había después del primer año, y en las tasas de cambio a otro grado exactamente igual. En los últimos 4 años somos los primeros y partíamos de una posición de los segundos o los terceros. Es decir, que son datos que realmente no son excesivamente preocupantes. En todo caso, tal y como tuve la oportunidad de decirle la última vez que estuve en esta comisión, la Junta de Extremadura está trabajando en la medida de sus posibilidades y sus competencias para mejorar la estancia en general de los estudiantes de la Universidad de los estudiantes extremeños y de fuera de Extremadura en nuestra universidad pública. Y entonces, en ese sentido, me va a permitir que le repita las líneas fundamentales en las que estamos trabajando. Como le decía la última vez que
que estuve aquí, estamos reorganizando la oferta académica y esto tiene mucho que ver con el abandono y tiene mucho que ver con el cambio, porque efectivamente las titulaciones no solamente hay que cambiarlas, sino que hay que irlas ajustando y actualizando a las nuevas necesidades que se plantean, ¿no?, en las propias ramas de conocimiento. Esa tarea también se está haciendo, modificando, además de implantando y suprimiendo titulaciones, cambiando la oferta, estamos modificando y adecuando la oferta. Como le decía, hemos hecho una apuesta importante que esperemos que pronto vea sus frutos por la formación dual, que también es muy atractiva y que también asienta al estudiantado en su titulación en la medida en que incrementa las expectativas de empleabilidad y, por lo tanto, tiene un efecto muy positivo en el sostenimiento del estudiante en el sistema. Y, como también le dije, estamos revisando la oferta de titulaciones STEM porque ahora mismo hay una gran necesidad por parte del mercado en este sentido y nosotros queremos adecuarla y actualizarla lo máximo posible. Hemos también modificado la política de becas. Aprovecho para recordarle a nuestros estudiantes que estamos en la última semana de solicitud del plazo de las becas complementarias y que tienen la posibilidad de acceder a esa beca complementaria para aquellos que residen fuera de su localidad, que hemos implantado ya desde el año pasado y que le ofrecemos para que precisamente puedan mantenerse viviendo fuera de su localidad y no tengan que abandonar los estudios. Está a punto de salir la convocatoria de becas Erasmus para incrementar también la movilidad, no como un indicador que tenga que ver directamente con el tema que nos trae hoy aquí, pero sí que es verdad que si una universidad ofrece muchas posibilidades de movilidad, los estudiantes suelen incrementar su interés en ella. Y bueno, y otra serie de becas. Y finalmente enlazo con otras cuestiones que el otro día no me dio tiempo de desarrollar y que tienen que ver con una serie de esfuerzos que estamos haciendo por mejorar las capacidades, las habilidades en términos de empleabilidad y emprendimiento en la Universidad de Extremadura. Y en este sentido sí que entroncamos con las razones que tienen que ver con la tasa de abandono y con el cambio de grado, ¿no? La Universidad de Extremadura realiza una serie de acciones a las que desde la Consejería apoyamos en la medida en que resulta necesario. Tienen que ver con la orientación preuniversitaria, por ejemplo, las ferias educativas. La universidad celebra cada otoño en los principales campos, antes eran Cáceres y Badajoz, ahora se está ampliando la feria educativa. En este curso 24-25, además, hemos, digamos, incrementado los esfuerzos con respecto a esta feria educativa debido a la demanda que había y hemos celebrado la gran edición de la feria educativa y luego... Señora Muñoz, su tiempo ha finalizado. Bueno, pues supongo que tendré ocasión en la réplica de seguir. Nos quedamos en la feria educativa, señor Macías. Gracias. A usted. Señor Macías, sabe que tiene un tiempo de 5 minutos para turno de réplica. Vale, gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, yo sé que los datos de la Universidad de Extremadura no son malos con el conjunto en relación con el conjunto de las universidades que hay en el resto de España, ¿no? Aún así me parece un tema importante. Primero porque siempre hay que tratar de optimizar los recursos públicos, los recursos de la propia universidad, como decía antes, también los de las propias familias, ¿no? Y creo que también es indicativo del trabajo que se hace previo. Es decir, muchas de las medidas que usted está planteando efectivamente son buenas, tienen mucha lógica y son necesarias, pero digamos son previas a que uno, o sea, son posteriores a que uno elija la opción que va a estudiar. Insisto en que creo que ahí es donde más tiene la consejería como tal margen para actuar y porque en concreto hay orientadores en todos los centros de secundaria y también los tutores de los últimos cursos de la secundaria, los de los
curso de bachillerato, también tienen una función, dentro de la función que tienen como tutores, también está la de coordinarse con el equipo de orientación para ir orientando precisamente hacia dónde van a ir esos estudiantes de secundaria. Y eso hay que hacerlo pronto, porque igual, del mismo modo que la universidad, al reformarse con los estudios de Bolonia, se ha dotado de flexibilidad, sin embargo, el itinerario de los estudiantes de secundaria se va marcando, en mi opinión, con mucha antelación, con lo cual no siempre se tiene la libertad de elegir en ese momento. Insisto en eso. Creo que hay herramientas ahora mismo en los centros de secundaria, entre los tutores, los orientadores y la ayuda que pueda ofrecer la Universidad de Extremadura para que los estudiantes en Extremadura, cuando están cursando sus estudios de secundaria, puedan irse haciendo una idea de qué pueden estudiar, cuáles son los itinerarios que pueden coger, cuáles son las opciones que tienen, tanto para quedarse en Extremadura como para salir fuera, en fin, todo el abanico que hay de opciones, que además creo que están creciendo y creo que son interesantes y además las necesitamos como región, necesitamos que se queden aquí estudiando, formándose y que tengan la posibilidad de acceder a un empleo cualificado aquí en Extremadura, ¿no? Creo que tenemos recursos educativos, tanto en la secundaria como en la universidad, como para que las próximas generaciones de estudiantes extremeños pues sean los ingenieros, los técnicos que estén en las empresas aquí y no solo tengan que venir de fuera y que no solo seamos mano de obra poco cualificada, etcétera, etcétera. Creo que hay recursos para hacerlo y que eso es una cuestión estratégica para nuestra región. Y por último, creo que también habría que darle una vuelta a los porcentajes de dónde se producen las mayores tasas de abandono. Yo, por ejemplo, en el estudio que he estado viendo, se produce mayoritariamente en ingeniería y arquitectura, en ciencias, en arte y humanidades. Sin embargo, por ejemplo, en ciencias de la salud es muy bajo. Es muy bajo. La gente los estudiantes que entran en ciencias de la salud tienen una vocación muy marcada y saben claramente qué es lo que quieren hacer. Por eso la tasa de cambio o de abandono, de cambio de estudios o de abandono, en esos casos es muy baja, ¿no? No creo que que esos porcentajes se puedan conseguir en el resto de estudios, pero sí que creo que ahí hay un margen de mejora importante. No siempre se puede descubrir cuál es la vocación de cada uno, pero sí que se puede echar una mano para ayudar y que haya una orientación, yo creo que más potente de lo que tenemos ahora mismo. Y creo que además eso ahora mismo es una inversión que hace que haya mucho ahorro en cursos posteriores y que va a facilitar, entre otras cosas, también la empleabilidad de gran parte de los estudiantes y las estudiantes de Extremadura. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Macías. Y para turno de dúplica tiene la señora Muñoz un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, señor Macías, como le había comenzado a decir, estábamos hablando, al final de mi respuesta anterior, del trabajo previo, de todo el trabajo que se hace de orientación o orientación preuniversitaria, mejor dicho, ¿no? Y hablábamos de la feria educativa. Le decía que ya se venía haciendo trabajo de orientadores. En este curso, en este año, se ha celebrado el 17º encuentro de orientadores con la Universidad de Extremadura, que no son pocos. Aún así, ese encuentro, que es una de las acciones que se hace, se está potenciando y, sobre todo, se está llevando a una continuidad a lo largo de todo el año, que no se quede solamente en un encuentro, sino que sea un trabajo continuado, porque efectivamente el trabajo hay que hacerlo no en bachillerato, no en secundaria, si me apura, hasta en primaria. Si ha tenido usted curiosidad, en el Plan Estratégico de Educación Profesional que esta consejería ha puesto encima de la mesa, se habla perfectamente de orientación y de cómo ayudar a nuestros estudiantes a orientarles, incluso desde primaria, ¿no? Desde las etapas más tempranas. Como le decía, aparte del encuentro de orientadores y de la feria educativa, la Universidad de Extremadura tiene puesto en marcha el plan de acción tutorial, en el que
Cada titulación tiene específicamente un plan personalizado para cada estudiante que necesita integración en la universidad. Ese plan de acción tutorial también acompaña a los estudiantes a la hora de tomar decisiones académicas y además acompaña especialmente en los casos estos de cambio de grado, que muchas veces son intentos, pero que no se terminan de concluir precisamente por la orientación que se hace. El SEPIE, la Oficina de Orientación Laboral y de Emprendimiento de la Universidad de Extremadura, también está trabajando con los estudiantes en este sentido, a la hora de facilitarles información no solo de los contenidos de su titulación, sino de las salidas laborales, porque al fin y al cabo, algunas veces el cambio en los grados supone una revocación de sus intenciones del estudiante, ¿no? Está también el programa de mentoring, como les decía, los encuentros continuados con los orientadores, y no querría quedarme sin tiempo para comentarle casos específicos. Efectivamente, yo también tengo los datos, digamos, desagregados por campos de conocimiento de la Universidad de Extremadura y, como usted ha dicho, dentro de que nuestras tasas de abandono y nuestras tasas de cambio son podría decirle, las mejores ahora mismo de todas las comunidades autónomas, pues dentro de eso nos preocupamos específicamente por aquellos centros, aquellos campos de conocimiento que tienen cambios más llamativos, digamos, ¿no? Dentro de la moderación más llamativos. Hablaba usted de la Escuela de Ingenieros Industriales, pues se la voy a poner como ejemplo. Por ejemplo, la Escuela de Ingenieros Industriales, este curso, el curso 24-25, acción que hemos apoyado totalmente desde esta consejería, ha puesto en marcha un programa. El programa se llama Onboarding, para que, por si lo quiere usted buscar, los ingenieros suelen tirar de anglicismo, pero no es más que un programa, un plan de orientación integral del estudiantado para recepcionar a los estudiantes en la Escuela de Ingenieros, precisamente porque la Escuela de Ingenieros es una de las que más cambio tiene después del primer curso. También esto se debe a que las ingenierías industriales son muy parecidas. Realmente es un campo de conocimiento en el que ese módulo inicial de formación básica es prácticamente el mismo y en el que entre una ingeniería de una especialidad y otra cambia una o dos asignaturas, 12 créditos como mucho, con lo cual al estudiante le permite replantearse su carrera, pues en el segundo o incluso en el tercer año. En definitiva, lo que le quiero decir, señor Macías, estamos continuamente trabajando. El hecho de que universidad esté ahora en la Consejería de Educación también tiene sus grandes ventajas. Esta es una de ellas. Estamos totalmente alineados con el sistema educativo no universitario y estamos tendiendo puentes entre la educación no universitaria, la formación profesional, la secundaria, el bachillerato y la universidad. Todo eso redundará en que estas tasas, siendo buenas, pues por lo menos se mantengan, no empeoren y nuestros estudiantes sigan o puedan estudiar en la Universidad de Extremadura titular con todas las garantías y, bueno, que ayudemos a optimizar recursos. Como decía, usted se preocupaba de la optimización de los recursos. Yo entiendo que un cambio de grado no es un derroche de recursos como tal, por esto que le digo, ¿no? Pero intentaremos seguir trabajando para que este sistema siga funcionando. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Creo que ya no tiene más preguntas que responder, pero si quiere pasar con nosotros el resto de la comisión, pues está invitada a hacerlo. Pasaríamos a la segunda pregunta, la PROC 750. ¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Extremadura